Hola, soy Sofía, y mi suegra usó los $50,000 que mi esposo y yo ahorramos durante años para el pago inicial de nuestra casa, solo para remodelar su apartamento y regalárselo a su hija. Fue la traición más silenciosa y devastadora que he vivido. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia familia? Antes de contarte cómo fue ese almuerzo dominical donde nos arrancaron el futuro de las manos, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó cuando mi esposo finalmente tuvo que elegir entre su madre y yo. El conflicto comenzó de la forma más sutil, envuelto en promesas y amor familiar. Mateo y yo vivíamos en un pequeño apartamento alquilado en las afueras de Miami, contando cada centavo. Nuestro sueño era simple: un lugar propio. Un pequeño nido donde empezar a construir nuestra vida lejos del ruido y las presiones. Cada dólar que ahorrábamos iba a una cuenta conjunta que veíamos crecer con orgullo. Pero entonces, mi suegra, Elena, nos presentó su gran plan. Su apartamento, en una zona mucho más cotizada, necesitaba una remodelación completa y nos aseguró verbalmente, con una mano en el corazón, que si la ayudábamos a financiar la obra, ese lugar sería para Mateo en el futuro. Es una inversión para ustedes, mis hijos, nos decía. Y Mateo, cegado por la lealtad de un buen hijo, le creyó sin dudarlo. Al principio, las transferencias eran pequeñas, unos cientos de dólares para los planos del arquitecto, luego un poco más para los permisos, pero pronto, las llamadas de Elena se volvieron una constante en nuestras vidas. Mijo, el contratista dice que el mármol italiano para la cocina es mucho mejor, pero cuesta un poco más, decía con esa voz dulce y manipuladora que tan bien conocía. Yo veía nuestra cuenta de ahorros, la que actualizaba obsesivamente en mi aplicación del banco, disminuir con cada llamada. Veía cómo los 50,000, nuestro umbral sagrado para el pago inicial, se iban desvaneciendo en pisos de madera de roble, en electrodomésticos de acero inoxidable que nunca usaríamos, y en un baño de lujo con una tina que solo existía en mis pesadillas financieras. Cada vez que intentaba hablar con Mateo, él me tranquilizaba diciendo: «Amor, es nuestro futuro. Mamá jamás nos haría daño». La situación se sentía cada vez más asfixiante. Mientras nosotros comíamos pasta en casa para ahorrar, sabíamos que nuestro dinero estaba pagando por gabinetes de diseño en el apartamento de Elena. Dejamos de salir con amigos. Cancelamos nuestra única semana de vacaciones del año y yo empecé a tomar turnos extra en mi trabajo. El sacrificio era nuestro pan de cada día, justificado por una promesa que no estaba escrita en ningún papel. Mateo trabajaba sin descanso, convencido de que cada dólar invertido nos acercaba a nuestro sueño, sin darse cuenta de que en realidad nos estábamos alejando cada vez más. La tensión entre nosotros crecía como una grieta silenciosa. Él veía una inversión. Yo veía una hemorragia de nuestros sueños y de nuestra confianza. El primer golpe de realidad, el que me hizo sentir un frío helado en el estómago, llegó durante una cena familiar improvisada. Estábamos todos en un restaurante, y mi cuñada, Isabela, apareció luciendo un reloj de lujo que brillaba bajo las luces. Con una sonrisa despreocupada, lo mostró a todos. «Miren lo que me regaló mami. ¿No es divino?», dijo, mientras Elena la miraba con un orgullo desbordante. En ese instante, todo hizo clic en mi cabeza. Mi suegra, la mujer que nos pedía dinero casi semanalmente para su proyecto, tenía suficiente para comprarle un reloj carísimo a su hija favorita, solo porque sí. Miré a Mateo, esperando ver alguna reacción, pero él solo sonrió y felicitó a su hermana. Esa noche no pude dormir. La imagen del reloj contrastaba dolorosamente con el saldo decreciente de nuestra cuenta bancaria. La remodelación se convirtió en el centro del universo de la familia de Mateo. Las conversaciones giraban en torno a las muestras de pintura, los tipos de grifería y los plazos de entrega. Elena nos enviaba fotos del progreso casi a diario, mostrándonos nuestro futuro nido, como le gustaba llamarlo. Cada imagen era una puñalada para mí. Veía los acabados de lujo, la cocina de revista, el balcón con vistas a la ciudad, y solo podía pensar en las horas extra que había trabajado, en los cafés con amigas que había rechazado,
en la ansiedad que sentía cada vez que abría la aplicación del banco. Me sentía como una espectadora de mi propia vida, una simple proveedora de fondos para un sueño que, cada vez más, sentía que no me pertenecía. La soledad dentro de mi propio matrimonio era abrumadora. Un par de semanas antes de que la obra terminara, tuve una de las conversaciones más difíciles con Mateo. Me senté con él, con el celular en la mano, y le mostré el historial de transferencias. Mateo, ya hemos gastado los $50,000. Todo. No nos queda nada para nuestro pago inicial, le dije, con la voz temblorosa. Él miró la pantalla, y por primera vez vi una sombra de duda en sus ojos, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazada por una lealtad inquebrantable. Sofía, ya casi terminamos. Mamá nos lo va a devolver todo. Ya verás. Es una mujer de palabra. Solo un poco más de paciencia, me respondió, casi como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Se levantó y evitó mi mirada, dejando la conversación en el aire y a mí con un nudo de impotencia en la garganta. La llamada final llegó un martes por la noche. Era Elena, eufórica. Ya casi está listo. Solo faltan unos detalles, los toques finales para que quede perfecto para la gran revelación, anunció. Su voz era pura alegría, mientras la mía era un pozo de ansiedad. Necesito un último favorcito. Mis amores, es para los jardineros del balcón y unas lámparas de diseño que encontré. Mateo, a mi lado en el sofá, cerró los ojos y suspiró. Me miró, buscando mi aprobación, pero yo ya no tenía fuerzas para luchar. Solo asentí con la cabeza, derrotada. Él le prometió que al día siguiente haría la transferencia, asegurándole que estaríamos allí el domingo para el almuerzo familiar, donde, según ella, celebraríamos el fin del proyecto. Ese almuerzo, que se suponía era una celebración, se cernía sobre mí como una tormenta. La noche antes de ese domingo fue una de las más largas de mi vida. Mientras Mateo dormía, yo miraba el techo de nuestro pequeño apartamento. Pensaba en las paredes que necesitaban una mano de pintura, en la gotera del baño que habíamos pospuesto arreglar para mandar dinero a su madre. Pensaba en el apartamento de Elena, impecable, nuevo, brillante, pagado con nuestro sudor y nuestros sacrificios. Un sentimiento extraño se apoderó de mí, una mezcla de tristeza profunda y una rabia fría que empezaba a nacer en mi interior. Me sentía borrada, como si mi esfuerzo, mi opinión y mis sueños no valieran absolutamente nada. Sabía, con una certeza aterradora, que algo estaba a punto de romperse para siempre, y no eran precisamente las paredes de nuestro viejo apartamento. El viaje en carro hacia el apartamento de Elena fue el más silencioso que Mateo y yo habíamos compartido. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Él conducía con la mandíbula apretada, tratando de mantener una fachada de optimismo, mientras yo miraba por la ventana los barrios de Miami pasar como un borrón. Cada semáforo en rojo se sentía como una pausa dramática antes de la escena final de una obra de la que no quería ser parte. Recordaba mi insomnio de la noche anterior, esa certeza helada de que estábamos caminando directamente hacia una emboscada emocional. Mateo intentó tomar mi mano, pero la mía estaba fría y sin vida. Todo saldrá bien, Sophie. Ya verás, susurró, pero sus palabras sonaban huecas, un eco de las mismas promesas que nos habían llevado hasta este punto. Yo solo pude asentir, porque mi voz estaba atrapada en un nudo de miedo y resentimiento. Sabía que, sin importar lo que pasara, nuestra vida no volvería a ser la misma después de ese almuerzo. Al entrar al apartamento, el aire se me fue de los pulmones. Era como entrar en las páginas de una revista de diseño de interiores. El suelo de madera de roble brillaba bajo la luz de lámparas de diseño que nunca había visto antes. La cocina, con su isla de mármol italiano y electrodomésticos de última generación, era más grande que toda nuestra sala de estar. Cada detalle, desde los grifos dorados del baño hasta las cortinas de lino que colgaban impecablemente, era un recordatorio tangible de nuestros sacrificios. Elena nos recibió con un abrazo efusivo, actuando como la anfitriona perfecta en su nuevo palacio. «Bienvenidos a su futuro hogar», exclamó con una sonrisa radiante.
Una frase que sonó a la vez como una promesa y una burla. Mateo sonrió, visiblemente impresionado y aliviado. Pero yo solo podía ver los números de nuestra cuenta bancaria reflejados en cada superficie pulida. Era hermoso, sí, pero era una belleza construida sobre la base de nuestros sueños rotos. La atmósfera era festiva, pero para mí se sentía forzada y opresiva. Estaban todos los tíos y primos, llenando el espacio con risas y cumplidos. Isabela, por supuesto, era el centro de atención, paseándose por el apartamento como si ya fuera suyo, luciendo ese mismo reloj de lujo que me había causado tanta angustia semanas atrás. Era un recordatorio visual y constante del doble estándar de mi suegra. Mientras nosotros contábamos centavos, su hija favorita recibía regalos que costaban el equivalente a meses de nuestro alquiler. Elena no dejaba de señalar cada detalle de la remodelación, atribuyéndose todo el mérito del buen gusto. Nadie mencionó nuestro aporte. Nadie preguntó por nuestro sacrificio. Éramos los financistas invisibles, los invitados de honor en una fiesta que se pagó con nuestro futuro. Me serví una copa de agua y me quedé en un rincón, observando la dinámica familiar como si fuera una extraña, porque en ese momento, eso es exactamente lo que era. De repente, en medio del murmullo, Elena nos hizo un gesto para que nos acercáramos. Puso una mano en el hombro de Mateo, y su expresión se suavizó. «Mijo, quiero que sepas que nada de esto hubiera sido posible sin ti», dijo en voz alta, para que varios pudieran escuchar. «Tu dedicación y tu apoyo han sido fundamentales. Has demostrado ser el mejor de los hijos». Mateo me miró de reojo, y en sus ojos vi un destello de triunfo, una mirada que decía, «¿Ves? Te lo dije, todo valió la pena». Por un instante, un frágil y diminuto brote de esperanza nació en mi pecho. Me permití pensar que quizás había sido demasiado cínica, que había juzgado mal a mi suegra. Quizás este era el momento en que anunciaría que nos daría las llaves, que cumpliría su palabra. Me aferré a esa pequeña posibilidad con todas mis fuerzas, sin saber que solo estaba preparándome para una caída mucho más dolorosa. Elena levantó su copa de champán, pidiendo la atención de todos. El murmullo de las conversaciones se apagó, y todos los ojos se posaron en ella. Se paró en el centro de la sala, con el balcón recién ajardinado a sus espaldas, luciendo como una matriarca en su trono. «Familia, gracias a todos por venir a celebrar este nuevo capítulo», comenzó, con la voz cargada de una emoción ensayada. «Este apartamento ha sido un proyecto de amor, un esfuerzo para asegurar el futuro de nuestra familia». Mateo se paró un poco más erguido a mi lado, esperando el gran anuncio. Yo sostenía mi copa con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, mi corazón latiendo desbocado en mi pecho. Podía sentir la mirada de Mateo sobre mí, llena de expectación. El aire se llenó de un silencio denso y pesado, el preludio de una tormenta que estaba a punto de desatarse justo encima de nuestras cabezas. «Y para celebrar este nuevo comienzo», continuó Elena, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, «quiero compartir con ustedes una noticia maravillosa que me llena de orgullo». Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. «He decidido que lo más justo y lo más sensato es asegurar el bienestar de quien más lo necesita. Por eso, esta mañana he firmado los papeles para transferirle la propiedad completa de este apartamento a mi hija, Isabela». Las palabras cayeron en la habitación como pedazos de hielo. Hubo un instante de silencio absoluto antes de que estallaran los aplausos. Luego añadió, como si fuera la explicación más lógica del mundo: «Ella, como mujer soltera, necesita más seguridad y un lugar estable para empezar. Es mi deber como madre protegerla». En ese momento, el suelo desapareció bajo mis pies. El mundo se detuvo por completo. El sonido de los aplausos y las felicitaciones se convirtió en un zumbido distante en mis oídos. Mi mirada se clavó en Mateo. Vi cómo su sonrisa se congelaba en su rostro, cómo el color desaparecía de sus mejillas y cómo la luz de sus ojos se apagaba, reemplazada por una expresión de pura y devastadora incredulidad. Fue como ver a alguien recibir un golpe en cámara lenta. Su cuerpo se quedó rígido.
su copa de champán temblando ligeramente en su mano. Yo no sentía nada más que un frío vacío, una sensación de irrealidad. Miré a mi alrededor, a la cocina de mármol, a las lámparas de diseño, a los muebles nuevos, y por primera vez no vi dinero. Vi la materialización de una traición. Cada objeto en esa habitación era un monumento a nuestra estupidez, a nuestra confianza ciega. Nos habían robado, no con un arma, sino con promesas y sonrisas. Isabela corrió a abrazar a su madre, con lágrimas fingidas de gratitud en los ojos. «Ay, mami, no sé qué decir. Es el mejor regalo del mundo», sollozó, mientras los tíos y primos se acercaban para felicitarla. Nadie, absolutamente nadie, nos miró. Éramos invisibles, dos fantasmas en medio de su celebración. La indiferencia de todos fue casi tan dolorosa como la traición de Elena. Nos habían usado y descartado sin la menor consideración. Elena, en su burbuja de autosatisfacción, aceptaba los elogios como si hubiera realizado el acto más generoso de la historia, ignorando por completo la figura rota de su propio hijo, que seguía paralizado a mi lado. Era una maestra de la manipulación, capaz de vender una crueldad como un acto de amor maternal, y toda la familia le compraba la historia sin dudarlo. Fue entonces cuando Elena cometió el acto de crueldad final. Se acercó a Mateo, que todavía no había pronunciado una sola palabra, y le acarició la mejilla con una ternura venenosa. «Y a ti, mi amor», dijo con una voz suave y condescendiente. «Quiero darte las gracias de todo corazón por haber sido un hijo tan bueno y haber preparado este nido tan hermoso para tu hermana». Esa frase fue la estocada final. No éramos los futuros dueños, ni siquiera socios. Habíamos sido simplemente la mano de obra, los proveedores de fondos no reconocidos para el regalo de Isabela. La palabra nido me revolvió el estómago. Nuestro nido, el que habíamos soñado y por el que habíamos luchado, nos lo habían arrebatado para dárselo a alguien que no había movido un solo dedo. La humillación fue tan profunda, tan pública, que sentí una oleada de rabia fría que ahogó por completo mi tristeza. El resto del almuerzo es un borrón. De alguna manera, nos las arreglamos para salir de allí, murmurando excusas sobre un dolor de cabeza repentino. El viaje de vuelta a casa fue en un silencio sepulcral, un contraste absoluto con la tensión de la ida. Ahora no había tensión, solo un vacío inmenso. Mateo mantenía la vista fija en la carretera, con los nudillos blancos de apretar el volante. Yo no me atrevía a decir nada, a tocarlo, a respirar demasiado fuerte. Cualquier palabra se sentía inútil y pequeña frente a la magnitud de lo que acababa de suceder. El sol de la tarde de Miami entraba por la ventana, pero dentro del carro todo era oscuro y frío. Estábamos solos, completamente solos, con la cruda realidad de que nuestra familia nos había dado la espalda de la manera más brutal posible, dejándonos con $50,000 menos y un futuro hecho pedazos. Al llegar a nuestro pequeño y humilde apartamento, el contraste con el palacio de Elena fue brutal. Las paredes que necesitaban pintura y la gotera del baño que habíamos ignorado ahora parecían gritar nuestra derrota. En cuanto cerré la puerta, el silencio se rompió. Mateo no gritó, no lloró. Simplemente caminó hacia la pared de la sala y la golpeó con el puño cerrado. Una vez, 2 veces. El sonido seco y hueco resonó en el pequeño espacio. Luego se apoyó contra la pared, con la cabeza entre las manos, y su cuerpo se sacudió con sollozos ahogados, una mezcla de rabia, dolor y una profunda, amarga decepción. «Confié en ella, Sofía», dijo con la voz rota. «Le di todo. Confié en mi propia madre». Yo me quedé allí, mirándolo, con el corazón hecho trizas por él, por nosotros. La traición ya no era una idea abstracta, era una herida abierta en medio de nuestra sala de estar. Durante los días que siguieron, me convertí en la cuidadora de un hombre roto. Mateo era una sombra de sí mismo, deambulando por nuestro pequeño apartamento con una mirada perdida, como si buscara algo que ya no existía. El sonido de su puño contra la pared
se había convertido en un eco silencioso que resonaba en cada rincón de nuestra casa y de nuestro matrimonio. Dejé de preguntarle si estaba bien, porque la respuesta era un abismo evidente en sus ojos. Me limité a estar ahí, a prepararle café por la mañana aunque apenas lo tocara, a asegurarme de que comiera algo, cualquier cosa. Sentía su dolor como si fuera mío, pero debajo de mi empatía, una nueva resolución, dura y fría como el acero, comenzaba a forjarse. Ya no se trataba solo de dinero o de una casa, se trataba de nuestra supervivencia como pareja y de mi propia dignidad. El silencio entre nosotros era una tercera persona en la habitación, pesada y sofocante. Mateo había dejado de contestar las llamadas de su familia. Su teléfono vibraba sobre la mesita de noche con los nombres de mamá o Isabela, iluminando la pantalla, y él simplemente lo ignoraba, dejando que la llamada muriera. Yo observaba y no decía nada. Sabía que necesitaba procesar la traición a su propio ritmo, pero cada llamada sin respuesta era como una pequeña victoria silenciosa para mí, una grieta en el muro de control que su familia había construido a nuestro alrededor. Durante esos días, me di cuenta de que el amor no siempre es suficiente. A veces, el amor necesita límites, necesita ser protegido con uñas y dientes de aquellos que intentan explotarlo en nombre de la sangre. Y yo estaba lista para empezar a construir esas murallas. Una noche, casi una semana después del desastroso almuerzo, lo encontré en la sala, mirando una vieja foto de él y su madre cuando era niño. Estaba enmarcada en plata, y usualmente la mantenía en su mesita de noche. La forma en que la miraba, con una mezcla de amor y una herida profunda, me rompió el corazón. Me senté a su lado, sin tocarlo, solo compartiendo el silencio. Toda mi vida, susurró él, sin apartar la vista de la foto. He intentado ser el hijo del que ella pudiera estar orgullosa, el responsable, el que nunca daba problemas. Siempre pensé que si hacía todo bien, algún día, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Dejó el marco sobre la mesa con una delicadeza que contradecía la rabia que había sentido días antes. En ese momento, entendí que no solo habíamos perdido nuestros ahorros, Mateo había perdido la versión idealizada de la madre que creía tener. Fue esa misma noche cuando decidí que la pasividad había terminado. «Mateo», le dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía, «necesitamos hablar, no sobre lo que pasó, sino sobre lo que haremos ahora». Él levantó la vista, y por primera vez en días, vi un atisbo de interés en sus ojos apagados. Le expliqué mi sentir, no con rabia, sino con una claridad dolorosa. Le dije que me sentía borrada, utilizada, y que no podía seguir viviendo así, esperando las migajas de aprobación de su familia. «No te estoy pidiendo que elijas entre ellos y yo», le aclaré, aunque en el fondo sabía que eso era exactamente lo que estaba pasando. «Te estoy pidiendo que nos elijas a nosotros, a nuestro futuro, el que construiremos juntos, lejos de todo esto». Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, una encrucijada de la que dependía todo. Su reacción no fue inmediata. Se levantó y caminó por la pequeña sala, pasándose las manos por el pelo. Podía ver la lucha interna en su rostro, la lealtad filial batallando contra la cruda realidad de la traición. Se detuvo frente a la ventana, mirando la calle oscura. «Ellos son mi familia, Sofía», dijo en voz baja, casi como una disculpa. «Lo sé», respondí, acercándome a él. «Pero una familia no te destruye para construir a otro de sus miembros. Una familia no te roba los sueños sonriendo. Lo que ellos hicieron no fue un acto de familia, fue un acto de egoísmo puro y duro». Él no respondió, pero sentí un ligero cambio en su postura, como si mis palabras hubieran golpeado un nervio que él había estado tratando de ignorar. La semilla de la rebelión, por fin, había sido plantada. El punto de inflexión, el momento que lo cambió todo de forma irreversible, llegó 2 días después de la manera más inesperada. Mateo estaba buscando unos documentos viejos en una caja de recuerdos, cosas de la universidad, cartas, fotos. De repente, se quedó quieto, sosteniendo una pequeña tarjeta de felicitación. Era de Isabela para Elena,
de un cumpleaños del año anterior. La reconocí por el diseño llamativo. Él la leyó y su rostro se transformó. Sin decir una palabra, me la entregó. El mensaje del frente era genérico, pero en la parte de atrás, con la caligrafía descuidada y juvenil de Isabela, había una nota escrita a mano. Decía: «Gracias por todo, mami. Ya casi no puedo esperar a que el tonto de mi hermano termine de pagar mi Tati nuevo depa. Eres la mejor». El emoji del guiño al final era como una burla cruel desde el pasado. Esa nota fue la prueba irrefutable. La daga final en el corazón de la negación de Mateo. Ya no había espacio para la duda, para las excusas, para la esperanza de un malentendido. Era la confirmación fría y calculada de que habíamos sido los peones en su juego desde el principio. Vi cómo la tristeza en los ojos de Mateo era reemplazada por una furia helada, una rabia silenciosa y profunda que era mucho más aterradora que los golpes en la pared. Dobló la tarjeta lentamente, con una precisión metódica, y la guardó en su bolsillo. «Nos usaron», dijo, y su voz no tenía ni una pizca de dolor, solo una certeza de acero. Todo fue un plan, desde el maldito principio. En ese instante, supe que el Mateo leal y ciegamente devoto a su madre había muerto. Y, para ser honesta, sentí un inmenso alivio. Esa misma noche, nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces habíamos calculado nuestro presupuesto, y trazamos un nuevo plan. Pero este no era un plan de ahorros, era un plan de liberación. Sofía, con una calma que me sorprendió a mí misma, delineó los pasos. Paso 1. Cortamos todo contacto financiero. No más transferencias, no más cayuditas, nada, ni un centavo, dije. Y Mateo asintió con firmeza. Paso 2. Establecemos límites emocionales. No más almuerzos de domingo obligatorios. No más llamadas para resolver sus problemas. Nuestra energía es para nosotros. Propuse un bloqueo total. Una cuarentena para proteger nuestra salud mental y financiera. Era una estrategia drástica, pero la situación lo requería. Estábamos amputando una parte de nuestras vidas para evitar que la infección se extendiera y lo destruyera todo. Mateo, fortalecido por la traición tangible de la nota de su hermana, estuvo de acuerdo con cada punto. Por primera vez en nuestra relación, sentí que éramos un equipo de verdad. Dos socios iguales enfrentando al mundo. Había una nueva luz en sus ojos, no de felicidad, sino de determinación. Sabíamos que la confrontación era inevitable. «Ella va a llamar», dijo Mateo, mirando su teléfono como si fuera una bomba de tiempo. «En algún momento del próximo mes, cuando se dé cuenta de que no ha llegado el dinero para los gastos del edificio o para su tarjeta de crédito, siempre llama». Yo tomé su mano sobre la mesa. «Lo sé», le respondí. «Y cuando lo haga, estaremos listos, y le diremos exactamente lo que necesita oír». La idea ya no me daba miedo. Me daba una extraña sensación de poder. Las semanas siguientes fueron extrañamente pacíficas. Era la calma antes de la tormenta. Nos enfocamos en nosotros. Empezamos a caminar por las noches, a hablar de cosas que no tenían nada que ver con su familia o con el dinero perdido. Hablamos de nuestros sueños originales, los que habíamos tenido antes de que la remodelación se convirtiera en el centro de nuestro universo. Descubrimos que, aunque nuestra cuenta bancaria estaba diezmada, nuestra relación estaba más rica que nunca. Estábamos reconstruyendo nuestra confianza sobre las ruinas de la traición, y los cimientos se sentían más sólidos que antes. Y entonces, una noche de martes, mientras cenábamos, el teléfono de Mateo sonó. La foto de Elena iluminó la pantalla. Nos miramos. El momento había llegado. Mateo respiró hondo. Deslizó el dedo para contestar y puso el altavoz. «Hola, mamá», dijo, su voz tranquila y firme, el preludio de la batalla final por nuestra libertad. La voz de Elena sonó a través del altavoz, falsamente dulce y despreocupada, como si nada hubiera pasado. «Mis amores, ¿cómo están? Hace tanto que no hablamos». El cinismo en sus palabras era tan espeso que casi podía tocarlo. Mateo y yo intercambiamos una mirada. Su rostro era una máscara de calma.
pero vi el músculo de su mandíbula tensarse. Mi mano encontró la suya debajo de la mesa, un ancla silenciosa en medio de la tormenta que se avecinaba. Le devolví el apretón, infundiéndole toda la fuerza que yo misma estaba tratando de reunir. Este era el momento, el punto sin retorno. No había vuelta atrás. Nuestro plan silencioso, forjado en el dolor y la decepción, estaba a punto de convertirse en una declaración de guerra. La paz de las últimas semanas se había evaporado, reemplazada por una tensión eléctrica que llenaba nuestro pequeño apartamento. Ella continuó con su monólogo, hablando del tiempo, de una prima lejana, de lo divino que había quedado el apartamento. Cada palabra era una pequeña piedra lanzada a un lago en calma, creando ondas de irritación. Yo me concentraba en la respiración de Mateo, en el ritmo constante de su pecho. Estaba anclándolo a él, y él me estaba anclando a mí. Elena no estaba llamando para saber cómo estábamos. Ella nunca lo hacía. Era una estratega, y esta charla trivial era solo el preámbulo para el verdadero propósito de su llamada. La recordé en el almuerzo, radiante y cruel, anunciando su decisión sin una pizca de remordimiento. La imagen de Isabela aceptando las llaves, nuestro futuro, con una sonrisa de suficiencia, se proyectó en mi mente, avivando las brasas de mi resolución. Ya no éramos las víctimas silenciosas. El juego había cambiado, aunque ella todavía no lo sabía. Y entonces, como habíamos predicho, llegó el golpe. «Bueno, mijo», dijo, su tono cambiando a uno de necesidad casual. «Te llamaba por un favorcito. Llegó el primer pago de los gastos comunes del edificio, ya sabes, con el aumento por las áreas nuevas y todo eso. Y además, Isabela quiere cambiar las persianas del cuarto principal. Pensé que, como siempre, tú podrías encargarte de eso este mes, ¿verdad?» La naturalidad con la que lo pidió me revolvió el estómago. No era una pregunta, era una orden disfrazada de petición. Esperaba que nosotros, desde nuestro pequeño apartamento con goteras, siguiéramos financiando el lujoso estilo de vida que le habíamos construido a su hija. Era la encarnación del descaro, una muestra de su total desconexión con la realidad del daño que nos había causado. Miré a Mateo, esperando ver una grieta en su armadura, pero sus ojos estaban fijos en un punto en la pared, fríos como el hielo. Mateo respiró hondo antes de hablar. Su voz, cuando salió, era irreconocible. Era tranquila, medida, pero carente de toda la calidez que siempre había tenido para su madre. «No, mamá, no vamos a enviar más dinero», dijo. Simplemente eso. 3 palabras que redibujaron el mapa de nuestra familia para siempre. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Pude imaginarme la expresión de Elena, la confusión transformándose lentamente en indignación. Sentí el pulso de Mateo acelerarse bajo mis dedos, pero su mano no tembló. Se mantuvo firme, un soldado en su puesto. Yo contuve la respiración, esperando la inevitable explosión. Habíamos lanzado la primera piedra en nuestra revolución personal, y ahora solo quedaba esperar el contraataque. Pero, por primera vez, no sentía miedo, sentía una extraña y poderosa sensación de justicia. «¿Cómo que no?». La voz de Elena finalmente rompió el silencio, ahora afilada y llena de incredulidad. «¿Qué quieres decir con que no?». «Mateo, es una responsabilidad. Es para tu hermana». Empezó a usar el tono que siempre le funcionaba, el que lo hacía sentir culpable, el de la madre sacrificada que solo pide un poco de ayuda. «No entiendo esta actitud, de verdad. Después de todo lo que he hecho por ustedes, ¿así me pagan? Con egoísmo. Isabela te necesita. Yo te necesito». Era una obra maestra de la manipulación emocional, diseñada para desarmarlo, para hacerlo sentir como un mal hijo, un hermano desleal. Pero esta vez, sus balas de culpa rebotaron en la nueva armadura de Mateo. Él ya no estaba escuchando a su madre. Estaba escuchando el eco de nuestra cuenta bancaria vacía y el recuerdo de la humillación en esa sala de estar. Mientras ella hablaba,
Mi mente voló a la pequeña tarjeta de felicitación que habíamos encontrado, la que ahora estaba guardada en el cajón de nuestra mesita de noche como una pieza de evidencia en un juicio. Ya casi no puedo esperar a que el tonto de mi hermano termine de pagar mi nuevo depa. La palabra tonto resonaba en mi cabeza. Nos habían visto como tontos, como una fuente inagotable de recursos, no como familia. Recordé las noches de insomnio, la ansiedad cada vez que abría la aplicación del banco, los sueños que habíamos puesto en pausa, todo por una promesa vacía, todo por un plan del que éramos las víctimas involuntarias. El reloj de lujo de Isabela, la sonrisa de suficiencia de Elena, todo encajaba. La ira me dio claridad. Lo que estábamos haciendo no era crueldad, era autoconservación. Era el acto más sano que habíamos hecho por nosotros en años. Mamá, escúchame bien, interrumpió Mateo, su voz subiendo un escalón en intensidad, pero sin perder el control. ¿El dinero que te dimos para la remodelación? ¿Esos $50,000? Eran todos nuestros ahorros. Eran el pago inicial para nuestra casa, nuestro futuro. Y los perdimos porque confié ciegamente en tu promesa de que ese apartamento sería para nosotros. Cada palabra era precisa, un dardo certero. Estaba exponiendo la verdad, desnudando la transacción emocional y financiera que ella había disfrazado de amor familiar. El silencio al otro lado de la línea fue diferente esta vez. No era de sorpresa, era el silencio de alguien que ha sido descubierto. Podía sentir, a través del teléfono, cómo su castillo de mentiras empezaba a temblar. Por primera vez, Mateo no estaba pidiendo, no estaba suplicando, estaba declarando los hechos. Elena farfulló, intentando encontrar un argumento. Pero Ismijo, las circunstancias cambiaron. Isabela lo necesitaba más. ¿Cómo se supone que me las arregle ahora sin tu ayuda? Y esa fue la frase que él estaba esperando. La pregunta egoísta que lo ignoraba todo. Mateo me miró, y en sus ojos vi el dolor de la traición final, pero también la liberación de aceptar la verdad. Apretó mi mano con fuerza y se inclinó hacia el teléfono, su voz ahora cortante como un cristal roto. ¿Tienes tu pensión?, preguntó. Una pregunta retórica cargada de un significado profundo. Hubo una pausa de un segundo, y luego pronunció la frase que sellaría nuestro destino y nos daría la libertad. Entonces arréglate como puedas. La frase quedó suspendida en el aire. Brutal, definitiva e innegociable. Era el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Un grito ahogado se escuchó al otro lado, probablemente de Isabela, que sin duda estaba escuchando todo. Luego, nada. Solo el zumbido de una línea abierta y una matriarca destronada que se había quedado sin palabras. La mujer que siempre tenía el control, que movía los hilos de todos, había sido silenciada por la simple y llana verdad. Mateo no esperó una respuesta. No le interesaba su ira, sus lágrimas de cocodrilo o sus intentos de manipulación. Ya había escuchado suficiente para toda una vida. Con un movimiento deliberado, extendió el dedo y presionó el botón rojo en la pantalla. El silencio que llenó nuestro apartamento después de que la llamada terminó fue el más profundo y pacífico que jamás había experimentado. Era el silencio de la libertad. Nos quedamos así por un largo rato, sentados en la mesa de nuestra cocina, con las manos entrelazadas. No había nada que decir. Todo se había dicho. Mateo finalmente levantó la vista y me miró. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de emociones. Dolor por la familia que había perdido, pero también un inmenso alivio. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, y yo la sequé con mi pulgar. No era una lágrima de tristeza, sino de catarsis. Se acabó, susurró él, y su voz sonó como si se hubiera quitado un peso de 100 kilos de encima. Sí, respondí, inclinándome para besar su frente. Se acabó. Financieramente estábamos en cero, pero emocionalmente éramos más ricos que nunca. Habíamos perdido una casa, pero habíamos salvado nuestro hogar. Y en ese momento, eso era lo único que importaba. El silencio que siguió a la llamada fue denso, casi sagrado. Era como si el aire de nuestro pequeño apartamento se hubiera purificado.
liberado de años de toxicidad y obligaciones no deseadas. Mateo y yo permanecimos inmóviles, con las manos todavía entrelazadas sobre la mesa de la cocina. No era un silencio incómodo, sino uno de entendimiento profundo, de victoria compartida. Habíamos cruzado una línea invisible, y ambos sabíamos que no había vuelta atrás. En ese momento, no éramos solo una pareja, éramos una fortaleza, un equipo que acababa de ganar la batalla más importante de nuestras vidas. La sensación de alivio era tan abrumadora que casi eclipsaba el dolor de la traición que nos había llevado hasta allí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podíamos respirar, que el futuro, aunque incierto y sin un centavo en el banco, era verdaderamente nuestro. La paz, sin embargo, duró exactamente 20 minutos, el tiempo que tardaron en conducir desde el lujoso apartamento de Elena hasta nuestra humilde puerta. El sonido del timbre fue agudo y violento. No un simple llamado, sino una exigencia. Sonó una y otra vez, con una insistencia que rayaba en la desesperación. Mateo y yo nos miramos, y en sus ojos vi la misma resolución fría que sentía en mi interior. No había sorpresa, solo la confirmación de que la guerra no había terminado con una llamada telefónica. Se levantó lentamente, caminó hacia la puerta y miró por la mirilla. «Son ellas», dijo en voz baja, y su tono no contenía ni una pizca de la antigua lealtad filial. Abrió la puerta, y allí estaban, Elena, con el rostro contraído por la furia, e Isabella, un paso detrás de ella, con una expresión de ofensa casi teatral. No esperaron una invitación para entrar. Elena irrumpió en nuestra pequeña sala, con sus joyas y su perfume caro invadiendo nuestro espacio, como si fuera una reina inspeccionando los barrios bajos. «Mateo, exijo una explicación», siseó, su voz temblando de rabia contenida. La confrontación que siempre había temido estaba sucediendo justo frente a mí, pero extrañamente, no sentía miedo. Me levanté y me paré al lado de Mateo, formando un frente unido. Elena nos miró a los dos, pero sus ojos se posaron en mí con un veneno apenas disimulado. «Tú», dijo, señalándome con un dedo acusador. «Todo esto es tu culpa. Le has llenado la cabeza de ideas. Lo has puesto en mi contra. Antes de que tú llegaras, mi hijo nunca, jamás, me habría hablado de esa manera. Era el clásico manual del manipulador, culpar a un tercero para evitar cualquier responsabilidad. Isabella, por su parte, añadió su propio toque de drama. No puedo creer que nos hagas esto, Mateo. Después de todo lo que mami ha hecho por ti, por nosotros, ¿por dinero? ¿En serio? ¿Es tan vulgar?» Su comentario sobre el dinero, viniendo de ella, la que lucía un reloj que valía meses de nuestro alquiler, fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia. Mateo dio un paso adelante, protegiéndome físicamente de la diatriba de su madre. Su calma era más intimidante que cualquier grito. «Esto no tiene nada que ver con Sofía, mamá. Ella ha sido la única que me ha apoyado de verdad. Esta decisión es mía, y está basada en tus acciones, no en sus palabras», dijo, su voz resonando con una autoridad que nunca antes le había escuchado usar con ella. «Nos mentiste, nos usaste, nos quitaste nuestros sueños para cumplir los caprichos de Isabella». Elena se quedó boquiabierta, como si no pudiera procesar que su hijo, su obediente y leal hijo, fuera capaz de articular una verdad tan cruda. Intentó defenderse, hablando de sacrificios maternales, de las dificultades de la vida, pero sus palabras sonaban huecas y desesperadas. La dinámica de poder se había invertido por completo, y ella lo sabía. Ya no tenía el control. Fue en ese momento que recordé la pequeña tarjeta de felicitación, nuestra prueba irrefutable, el testamento de su engaño. Mientras Elena continuaba con su actuación de madre herida, caminé en silencio hacia nuestra habitación. Abrí el cajón de la mesita de noche y la saqué. El papel brillante con el mensaje cursi en el frente se sentía pesado en mi mano, como un arma. Regresé a la sala, y sin decir una palabra, se la entregué a Mateo. Él la tomó, la abrió, y sus ojos se encontraron con los míos por un segundo.
Fue un momento de confirmación silenciosa. Elena e Isabela nos miraban, sin entender, su diatriba interrumpida por nuestro extraño ritual. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía sentir en la piel. El aire se cargó de una anticipación eléctrica, el preludio de la estocada final. Mateo levantó la vista de la tarjeta y miró directamente a su hermana. Su voz era tranquila, casi monótona, lo que la hacía aún más devastadora. Empezó a leer en voz alta la nota escrita a mano en la parte de atrás. Gracias por todo, mami. Ya casi no puedo esperar a que el tonto de mi hermano termine de pagar mi nuevo depa. Hizo una pausa dramática después de la palabra tonto, dejando que resonara en el silencio de la habitación. Con un emoji de guiño al final, añadió, como si estuviera leyendo los detalles de un informe policial. El efecto fue instantáneo y cataclísmico. El color desapareció del rostro de Isabela, reemplazado por una palidez cerosa. Elena miró a su hija, luego a la tarjeta en la mano de Mateo, y por primera vez en toda mi vida, la vi completamente desarmada, sin palabras, sin una estrategia a la cual recurrir. La verdad, en su forma más cruda y escrita, los había acorralado. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era un silencio de vergüenza, de exposición. La arrogancia de Isabela se había desmoronado, dejando al descubierto a una niña mimada atrapada en su propia mentira. Elena intentó balbucear algo, una negación débil, pero las palabras no le salían. La prueba estaba allí, innegable. La palabra tonto flotaba en el aire, una acusación que ya no podían refutar. Miré alrededor de nuestro modesto apartamento, a las paredes que necesitaban pintura, a la marca de la gotera en el techo, y luego las miré a ellas, tan elegantes y bien vestidas. Eran las arquitectas de su propia ruina moral, expuestas no por nuestros gritos, sino por su propia y descuidada crueldad. En ese momento, no sentí rabia, solo una lástima fría y distante. Su mundo de apariencias y manipulación se había hecho añicos contra la dura realidad de una simple tarjeta de felicitación. ¿Algo más que decir?, preguntó Mateo, su voz cortando el silencio. No esperó una respuesta. Dobló la tarjeta con cuidado y la deslizó en el bolsillo de su camisa, cerca de su corazón, como si fuera un trofeo o una declaración de independencia. Luego caminó hacia la puerta y la abrió de par en par, una invitación inequívoca para que se fueran. «Hemos terminado», dijo, y las palabras no eran una amenaza, sino un hecho. No hay nada más que discutir. El dinero se acabó. La confianza se rompió. Y nuestra puerta, a partir de hoy, está cerrada para ustedes. Elena lo miró con los ojos llenos de una mezcla de furia y una incipiente desesperación, dándose cuenta de que acababa de perder no solo una fuente de ingresos, sino a su hijo. Isabela fue la primera en moverse, pasando junto a Mateo sin mirarlo, con el rostro cubierto de vergüenza. Elena se quedó un momento más, como esperando un último milagro, una última oportunidad para revertir la situación. Pero al ver la expresión inquebrantable en el rostro de su hijo, supo que no la había. Salió detrás de su hija, derrotada. Mateo cerró la puerta con un sonido suave y definitivo. El clic de la cerradura fue el sonido más liberador que había escuchado en mi vida. Era el final de un capítulo doloroso y el comienzo de nuestra verdadera vida juntos. Nos quedamos de pie en medio de nuestra sala, el espacio ahora verdaderamente nuestro, limpio de su presencia y de sus mentiras. Nos miramos el uno al otro en el silencio recuperado. No había necesidad de palabras. Mateo se acercó y me abrazó. Un abrazo que no era de consuelo, sino de celebración. Sentí cómo toda la tensión de los últimos meses se disolvía en ese gesto. Apoyé mi cabeza en su pecho, escuchando los latidos firmes y constantes de su corazón. Habíamos perdido $50,000, pero habíamos ganado algo infinitamente más valioso: nuestra libertad, nuestra dignidad y el uno al otro. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que tendríamos que empezar de cero. Pero por primera vez, no me importaba. Estábamos juntos, éramos un equipo, y nuestro futuro, por fin,
nos pertenecía solo a nosotros. Y esa certeza era más valiosa que cualquier apartamento de lujo en Miami. La última imagen que tengo de ellas es la de sus siluetas alejándose por el pasillo, una matriarca destronada y su princesa caída. No se dijeron una palabra. No había nada que decir. La verdad había sido expuesta, y las consecuencias eran irrevocables. Al cerrar la puerta, no solo las estábamos echando de nuestro apartamento, las estábamos echando de nuestras vidas. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente, sin pesadillas sobre cuentas bancarias o promesas rotas. Soñé con un espacio abierto, con planos y cimientos, con una casa pequeña que construiríamos con nuestras propias manos, lejos de la ciudad, lejos de las sombras del pasado, y supe, con una certeza absoluta, que íbamos a estar bien. Nuestro futuro no estaba en venta, y finalmente, éramos libres para construirlo a nuestra manera. Los meses que siguieron a esa noche fueron una lección de reconstrucción. La ausencia de Elena e Isabela en nuestras vidas fue como el silencio que sigue a una tormenta devastadora. Al principio ensordecedor, luego extrañamente pacífico. No hubo llamadas, ni mensajes de texto, ni intentos de emboscada por parte de otros familiares. Era como si, al ser expuestas, hubieran perdido todo su poder sobre nosotros y, al parecer, sobre el resto de la familia, que optó por una neutralidad cobarde. Nosotros, por nuestra parte, nos sumergimos en el trabajo. Cada dólar que ganábamos se sentía diferente, más limpio, porque sabíamos que era nuestro. Empezamos a ahorrar de nuevo, desde cero, pero esta vez no había ansiedad en el proceso, solo un propósito claro y compartido. Era un camino más largo, pero por primera vez se sentía como el camino correcto, el nuestro. Mateo cambió de una manera que nunca creí posible. La lealtad ciega que una vez tuvo por su madre fue reemplazada por una claridad protectora hacia nosotros, hacia nuestra pequeña unidad familiar. Una tarde, lo encontré guardando en una caja todas las fotos de su familia que teníamos en la casa. La imagen de él de niño con su madre, la que había mirado con tanto dolor, fue la última en entrar. No lo hizo con rabia, sino con una especie de solemnidad, como si estuviera archivando un pasado que ya no le pertenecía. En su lugar, colgó una foto de nuestra boda, una en la que ambos reíamos a carcajadas. Fue un acto simbólico que lo dijo todo. Su lealtad ya no estaba dividida. Su hogar estaba aquí, conmigo, dentro de las 4 paredes de nuestro humilde apartamento. La realidad financiera nos golpeó. Por supuesto, perder $50,000 no es algo que se supere de la noche a la mañana. Tuvimos que reajustar nuestro presupuesto de forma drástica, recortando gastos que ni siquiera considerábamos lujos. Hubo noches en las que cenamos arroz con frijoles y miramos nuestra cuenta bancaria, viendo cómo crecía a un ritmo de caracol. Pero a diferencia de antes, esas noches no estaban llenas de resentimiento. Nos reíamos. Hacíamos bromas sobre nuestra nueva vida de millonarios en espíritu, y nos recordábamos mutuamente por qué lo estábamos haciendo. Cada centavo ahorrado era un ladrillo más en la fortaleza que estábamos construyendo alrededor de nuestro futuro. Una fortaleza que nadie podría volver a derribar con promesas vacías. Unas semanas después, recibimos una llamada de un tío de Mateo, uno de los pocos que siempre nos había tratado con genuino afecto. Nos contó, con cierta incomodidad, que Elena estaba pasando por dificultades. Aparentemente, los gastos del lujoso apartamento eran mucho más altos de lo que había previsto. E Isabela, que nunca había tenido un trabajo estable, no estaba contribuyendo. Elena había empezado a pedir dinero prestado a otros familiares, contando una versión victimista de la historia en la que su hijo la había abandonado cruelmente. El tío no nos pedía que la ayudáramos, solo nos informaba. Colgamos el teléfono y nos miramos. No había satisfacción en la noticia, solo una triste confirmación de que las consecuencias, tarde o temprano, siempre llegan. El estatus final de nuestras relaciones familiares quedó sellado en piedra. Con Elena e Isabela,
El contacto se cortó por completo. La ruptura fue total y definitiva, un silencio que ambos aceptamos como la única respuesta sana. Para Mateo, fue el doloroso proceso de llorar la pérdida de la familia que creía tener para poder abrazar la que estábamos construyendo. Para mí, fue la liberación de una carga que ni siquiera sabía que llevaba. Aprendimos que a veces, la distancia no es un castigo, sino una forma de autocuidado, una frontera necesaria para proteger tu propia paz. Nuestro pequeño círculo se hizo más fuerte, compuesto por amigos que se habían convertido en familia, y por la confianza inquebrantable que habíamos forjado entre nosotros dos. El punto de inflexión para nuestro futuro llegó unos 8 meses después de la confrontación final. Habíamos logrado ahorrar una suma modesta, pero significativa. Una tarde de sábado, en lugar de mirar listados de apartamentos en Miami, abrimos un mapa y empezamos a buscar pueblos pequeños en las afueras, lugares más tranquilos, más asequibles. La idea nació de forma espontánea. ¿Y si en lugar de comprar un apartamento, construíamos algo pequeño, algo nuestro desde los cimientos? La idea nos electrizó. De repente, el sueño no era solo tener un lugar, sino crearlo. Pasamos toda la noche investigando sobre casas prefabricadas, terrenos pequeños y planes de construcción para principiantes. La esperanza, que había sido una pequeña llama, se convirtió en una hoguera. El apartamento de Elena, aquel que fue el escenario de nuestra mayor humillación, se convirtió en una especie de leyenda familiar. Supimos, por rumores, que se había convertido en una jaula de oro para ella e Isabela. La carga financiera de mantenerlo sin nuestra ayuda las obligó a cambiar drásticamente su estilo de vida. Isabela finalmente tuvo que buscar un trabajo a tiempo completo, y Elena tuvo que vender su coche. El nido que con tanto esfuerzo habíamos pagado se transformó en el símbolo de su propia caída, un recordatorio constante de lo que habían perdido por su codicia. No nos alegrábamos de su desgracia, pero entendimos que el universo tiene una forma extraña y a veces justa de equilibrar las cuentas. Y así, nuestra historia llega a su fin, no en un lujoso apartamento con vistas a la ciudad, sino en la mesa de nuestra cocina, con una taza de café y un montón de papeles esparcidos. Son los planos de una casa pequeña, de no más de 90 metros cuadrados, con un porche delantero y espacio para un pequeño jardín. Mateo señala dónde quiere plantar un árbol de limón, y yo imagino nuestras futuras sillas mecedoras en ese porche. No es grande, no es lujoso, pero cada línea de ese plano se siente más nuestra que cualquier mármol italiano. Hemos perdido dinero, sí, pero hemos ganado una claridad que no tiene precio. Hemos aprendido a diferenciar entre el valor de las cosas y el valor de nuestra paz. Al final, los $50,000 no fueron una pérdida, fueron el costo de nuestra libertad. Fue la matrícula que pagamos por la lección más importante de nuestras vidas, que una familia no te exige sacrificios, los comparte. Una familia no te quita, te da. Y un hogar no se mide por sus acabados de lujo, sino por la solidez de la confianza sobre la que está construido. Mientras miro a Mateo, que sonríe con una ilusión que no le veía en años, entiendo que ya tenemos nuestro hogar. Siempre lo tuvimos, aquí mismo, el uno en el otro. Y nuestro futuro, este que estamos dibujando en papel, finalmente, no está en venta. Mirando estos planos sobre la mesa de nuestra cocina, a menudo pienso en el contraste entre este pedazo de papel y aquel apartamento de lujo. Ese lugar, pagado con nuestro sudor y nuestras lágrimas, era un monumento a la mentira, un escenario para la traición. Era hermoso, sí, pero era hueco, sin alma. Este pequeño dibujo, en cambio, con sus líneas simples y sus medidas modestas, se siente más real, más sólido que cualquier pared de mármol, porque un hogar no se construye con dinero ni con acabados de diseñador. Se construye con respeto, con confianza, y con la certeza de que la persona que duerme a tu lado es tu socio, tu equipo, tu refugio. Aprendimos de la manera más dura que el verdadero lujo no es tener una vista a la ciudad, sino tener paz en el corazón.
La gente a veces me pregunta si no siento rabia por haber perdido esos $50,000. Y la verdad es que al principio sí. Sentía una furia que me quemaba por dentro. Pero con el tiempo, he llegado a ver ese dinero de otra manera. No fue una pérdida, fue una inversión. Fue el precio que pagamos por nuestra educación. La matrícula de la lección más valiosa de nuestras vidas. Nos costó $50,000 aprender a poner límites, a valorar nuestra propia dignidad por encima de la aprobación de los demás, y a entender que la palabra familia no es un cheque en blanco para el abuso emocional y financiero. Fue el dinero más caro y, a la vez, mejor gastado de nuestra historia, porque nos compró la libertad y nos devolvió a nosotros mismos. Lo que le pasó a Mateo fue una transformación profunda. Perdió la inocencia, la idea de que la sangre garantiza la lealtad, pero en ese proceso, se encontró a sí mismo. Se convirtió en el hombre que siempre supe que era, fuerte, decidido y ferozmente protector de nuestro hogar. La crisis no nos rompió, nos forjó, nos obligó a comunicarnos, a ser brutalmente honestos y a elegirnos el uno al otro por encima de todo. Descubrimos que nuestra relación era más fuerte que cualquier manipulación, que nuestro amor, puesto a prueba por el fuego, era a prueba de balas. Dejamos de ser dos personas que compartían un apartamento para convertirnos en una unidad inquebrantable, una fortaleza de dos. Y eso me lleva a la lección más grande de todas. La familia no siempre es el lugar seguro que nos enseñan a creer. A veces, los lazos de sangre se convierten en cadenas, y el amor se usa como un arma para justificar el egoísmo. Aprender a diferenciar entre un amor que nutre y una obligación que drena es, quizás, uno de los actos de supervivencia más importantes que podemos hacer, porque tienes derecho a proteger tu paz. Tienes derecho a construir un futuro que no esté hipotecado a las expectativas o a la toxicidad de otros, incluso si esas personas comparten tu apellido. Cortar esos lazos no es un acto de crueldad, es un acto de autoconservación. Te pregunto a ti, que me estás escuchando, ¿cuántas veces has sacrificado tus propios sueños en el altar de las obligaciones familiares? ¿Cuántas veces has dicho sí con la boca, mientras tu alma gritaba ¿no? A veces, las jaulas más peligrosas no tienen barrotes de acero, sino que están hechas de culpa, de tradición y del miedo a decepcionar a quienes se supone que deben amarte incondicionalmente. Pero tu futuro, tu felicidad y tu paz mental no son negociables. No dejes que nadie, absolutamente nadie, te haga sentir como un actor secundario en la película de tu propia vida. Tú eres el protagonista, el director y el guionista. La frase que mi esposo le dijo a su madre, ¿tienes tu pensión? Entonces arréglate como puedas. No fue solo un momento de rabia. Fue una declaración de independencia. Fue el reconocimiento de que cada adulto es responsable de su propia vida y de que la ayuda debe ser un regalo, no una exigencia. Nuestro futuro no estaba en venta, y al decirlo en voz alta, recuperamos el poder sobre él. Esa es la moraleja de nuestra historia. Tu vida te pertenece. No la alquiles, no la vendas, no la regales a quienes no saben valorar su inmenso valor. Construye tus propias paredes. Planta tu propio jardín y nunca, nunca dejes que nadie te convenza de que sus sueños son más importantes que los tuyos. Si algo de lo que he compartido hoy ha tocado una fibra en tu corazón, si alguna vez te has sentido invisible, o has luchado por encontrar tu voz, quiero que sepas que no estás solo. Este canal es un espacio para historias como la nuestra, historias de resiliencia, de límites y de la increíble fuerza que encontramos cuando decidimos elegirnos a nosotros mismos. Suscríbete y únete a nuestra comunidad. Y déjame un comentario contándome qué lección te llevas de mi experiencia. Leer tus historias nos da fuerza a todos. Y nos recuerda que, sin importar lo difícil que sea el camino, siempre es posible reconstruir un futuro que sea verdaderamente nuestro.